Dios les bendiga y bienvenidos nuevamente y también una bendición para los que estamos acá, porque dice la Biblia, donde hay dos o tres reunidos en su nombre, ahí está Él, ¿verdad? En medio de nosotros. Y sabemos que el Señor también se ha hecho presente hoy, ¿verdad? Y es tan lindo porque dice la palabra que nuevas son sus misericordias cada mañana, dice. Y yo lo veo a veces con el ambiente que se crea el, en el grupo el domingo, cada reunión hay un ambiente distinto, ¿verdad? Y hay un mover distinto del Espíritu Santo. Hoy nos gozábamos, les estaba compartiendo de nuestro hermano Max, ¿verdad? Que nos estuvo visitando hace un tiempo y contando un testimonio tremendo. Y no solo el testimonio impactante, sino el denuedo, como dice Pablo, ¿verdad? Para compartir la palabra y la unción del Espíritu Santo para transmitirlo. Y hoy tuvimos la bendición que justamente nos enlazó en videollamada para saludarnos y esos testimonios lo llenan a uno de fe, ¿verdad? Porque uno ve lo que dice Lucas 1:37, que nada hay imposible para Dios y que Él hace caminos donde no hay, dice. Él hace brotar agua de la roca y abre caminos en el desierto, dice. Y nos gozamos mucho por la vida de nuestro hermano Max y le enviamos un cordial saludo y bendiciones porque nos va a estar viendo también a través de internet, ¿verdad? Y hoy quiero pedirles que me acompañen a un salmo. Siempre digo lo mismo a veces, pero es que son versículos muy conocidos, ¿verdad? Y este versículo también es muy conocido, pero tiene un mensaje que sé que va a bendecir nuestras vidas el día de hoy. Salmo capítulo 2 y versículo número 8. Y si quieren vamos a leer desde el verso 7. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Dice, yo, dice, está hablando el Señor, publicaré el decreto, dice. Ah, no, está hablando el salmista, dice, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, dice. Miren qué lindo que Dios hable así de nosotros, ¿verdad? Se puede expresar así de nosotros. Pero en el verso 8 dice, pídeme, dice, y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya, dice, los confines de la tierra. Vamos a hacer una oración en esta mañana y le vamos a pedir al Señor que sea Él el que nos hable, ¿verdad? Una vez más y que su palabra pueda caer en nuestro corazón como buena tierra, ¿verdad? Que nuestro corazón sea buena tierra para dar mucho fruto. Papito, te damos gracias, Señor, esta mañana. Te damos gracias en el nombre de Jesús por este día más, porque nuevas son tus misericordias cada mañana y cada oportunidad, Señor, que tú nos das de reunirnos. Tienes un mover distinto, una unción distinta, diferente para el momento, Señor, de nuestra necesidad, de lo que necesita nuestro corazón, Señor amado. Y hoy en el nombre de Jesús queremos pedirte que tú nos hables una vez más, pero sobre todo, Señor, porque sabemos que tú quieres hablarnos, que nuestro corazón sea buena tierra para poder dar mucho fruto. Bendice a cada uno, bendice a los que nos ven a través de internet, bendice también, Señor, a nuestro hermano Max y a su familia, allá donde se encuentran. Te pedimos por su hija, Señor, que tú pongas tu mano de sanidad y de salud sobre su vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor, y que tú te glorifiques en ellos, Padre Santo, de una forma poderosa. Bendice a los que no pudieron estar el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Fíjense que esta semana estaba viendo un reportaje de Steve Jobs, este famoso creador de Apple, ¿verdad? Y que un gran genio, ¿verdad? A nivel comercial, a nivel de desarrollo de productos. Pero me impresionó que él empieza a hablar y dice la importancia de pedir las cosas, dice.
Y entonces cuenta una anécdota que cuando él tenía 12 años, toma el teléfono y llama a un alto ejecutivo de Hewlett Packard que estaba dentro del área donde él vivía, en esta área de California, y le dice, mire, aquí le habla Steve Jobs, tengo 12 años y quisiera saber si en su compañía, dice, ustedes tienen algunas piezas de esto, esto y esto para un invento que él quería hacer o un artefacto que él quería fabricar. Y entonces dice que le causó mucha gracia al, al ejecutivo de la compañía, no sé si era el dueño de la compañía, que sonrió de ver a un niño solicitándole, ¿verdad? Preguntando por esos repuestos, le mandó las piezas que él necesitaba y lo contrató de vacacionista, dice, para trabajar en Hewlett Packard. Entonces, eso me impresionaba porque muchas veces nosotros como personas no pedimos, ¿verdad? Sino que nos limitamos mucho. Y decía, a veces puede ser por muchos motivos, ¿verdad? A veces puede ser por pena, a veces puede ser también por orgullo, a veces puede ser por temor al rechazo, ¿verdad? De que nos digan no. Por ejemplo, cuando yo me recuerdo cuando estaba en el colegio, ¿verdad? Y muchas veces eh, uno no le preguntaba a una niña o a una compañerita del colegio si quería ser su novia o amiga por temor a que hubiera un no, ¿verdad? Por temor a un rechazo. Entonces, pueden haber muchas razones por las cuales nosotros no pedimos o no preguntamos por, ¿verdad? Y entonces eso nos limita y nos mantiene. Y a veces escuchamos historias, ¿verdad? Que dicen, eh, yo he escuchado y también he visto a veces historias, ¿verdad? De personas, sí es que yo estuve toda la vida enamorada de él, pero él nunca me dijo, ¿verdad? Y entonces por no haberle dicho, se perdió la oportunidad de estar quizá con el amor de su vida, ¿verdad? O estar quizá con la persona que hubiera querido desear por ese temor al rechazo y por no dar ese paso de preguntar. Entonces yo miraba en la Biblia y venía a mi mente este pasaje que acabamos de leer de Salmo 2.8, donde habla el Señor y menciona, ¿verdad? Y dice, pídeme, dice, y te daré por herencia las naciones, dice. Y entonces yo me ponía a pensar, yo decía, ¿qué poder es ese? Decía yo. Me preguntaba dentro de mí, ¿qué poder es ese que podemos tocar una puerta que se abra, que nos abra todas las naciones? ¿Se recuerdan que cuando llegó Satanás a tentar a Jesús, le dice, lo lleva a un monte muy alto, dice, y le muestra las riquezas y de todas las naciones? Y le dice, todo esto te daré si postrado me adorares, dice. Entonces vemos que muchas veces el enemigo también quiere ofrecer algo que Dios también puede dar. Pero entonces, aquí en este pasaje dice, pídeme y te daré por herencia las naciones. Y yo quise ir a buscar, y dije, bueno, voy a buscar la palabra en el original hebreo, ¿verdad? Para ver qué palabra usa y qué significa lo que está diciendo. Y la palabra que encontré en este salmo es la palabra del número Strong H7592. Si quieren apuntarla, a mí me gusta mucho estudiar el significado, ¿verdad? Original. Y es la palabra Sha'al, dice. Pero cuando empecé a ver, dice que el significado primario de Sha'al es inquirir, dice. Y inquirir, dice, es indagar por algo o preguntar por algo, dice. Y entonces eso me impresionó, porque cuando Steve Jobs, en esa anécdota que yo les conté, él llama para indagar y preguntar, miren, ustedes tendrán ese repuesto. Si ustedes sí lo tienen, me lo podrían,
me podrían proporcionar unas muestras. Y entonces yo decía lo importante de la forma en la cual se solicitan las cosas, ¿verdad? Porque muchas veces hemos oído, yo les compartía, que a veces hemos oído algunos predicadores, ¿verdad? Que dicen, no, es que nosotros somos hijos del rey, entonces usted pida como rey. Pero a veces ese pida como rey, dice, es exija, ¿verdad? Y es como que dice, yo me imagino a aquellos niños berrinchudos, ¿verdad? Me acuerdo que había un programa animado donde salía un dinosaurio y decía, soy el nene consentido. Y tenía su canción, pero era un dinosaurio muy rebelde. Pero a veces nos podríamos poner así con Dios, ¿verdad? Como hizo el pueblo de Israel en el desierto. Quiero carne, que queremos los ajos de Egipto, que las cebollas de Egipto. Y se pusieron en una actitud, si pudiéramos llamarlo así, hasta un poco abusiva, ¿verdad? Porque Dios sigue siendo Dios y sigue siendo rey de reyes, ¿verdad? Y entonces por eso me gustaba esta traducción, porque la palabra que usa no es pídeme como en exigencia, sino que lo que está diciendo es indágame, como diciendo pregunta, porque eso es lo que dice, pregunta acerca de algo, pregunta acerca de las naciones y yo te lo daré. Y entonces eso me gustó porque hablando del tono y la forma en que se dicen las cosas, hemos hablado en otras ocasiones que se puede decir lo mismo, ¿verdad? Pero el tono o la forma en que se diga va a marcar una diferencia. Cuando nosotros leemos el Evangelio donde Jesús va a resucitar a Lázaro, eh, llega Marta primero con Jesús y le dice, Señor, si hubieras estado aquí, dice la traducción, mi hermano no hubiera muerto. Pero cuando llega María, le dice lo mismo, pero Marta no accionó nada en Jesús. No dijo, ahorita vamos a resucitarlo, sino que le dice, ¿tu hermano resucitará? Sí, yo sé que resucitará en el día postrero. Empieza a poner excusas, ¿verdad? Y pretextos. Pero entonces, decía un pastor, pudieron haber dicho las mismas palabras, pero en un diferente tono. Y por eso es que muchas veces nosotros no movemos a Dios, ¿verdad? Porque el tono en el cual lo estamos dando, y por eso yo les decía, estos predicadores que a veces hemos oído, dice, usted es hijo de Dios y pídale. Y yo les he contado que en una oportunidad yo estaba orando, ¿verdad? Y empecé, y sí, Señor, y te pido. Yo así como que estuviera reprendiendo, porque dice la Biblia, en mi nombre echarán fuera demonios, ¿verdad? Y entonces nos manda a tomar autoridad. Y entonces yo estaba tomando autoridad con el mero jefe, como que, como que fuera un subalterno, ¿verdad? Como el gerente de una compañía. Y dijera, jefe, denos el feriado, le exigimos el feriado. Ahí aunque lo pida, ¿verdad? Creo que el jefe se va a molestar y, y no lo va a dar. Entonces me gustaba mucho esto porque habla de preguntar y de inquirir. Y yo decía, esto conlleva varias cosas. Uno, primero el punto de quitarnos ese temor, porque puede ser primero temor, ¿verdad? Dice que el perfecto amor echa fuera todo temor, ¿no? Como el hijo pródigo, ¿verdad? ¿Se recuerdan que el hijo pródigo no quería volver porque decía, no, yo no soy digno? Pero en un momento dijo, bueno, es cierto, yo ya no soy digno de volver a ser llamado hijo, pero si me recibiera como jornalero, dijo él, solo como jornalero, ya voy a estar mejor de lo que estoy aquí. Y entonces cuando él regresa, él no regresa con una actitud de ir a exigir, ¿verdad? O de ir a pedir, aquí viene el rey otra vez, quiero más herencia, o quiero que me des un puesto para ganar. No, él llega y dice, Padre, dice, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno, dice, de ser llamado tu hijo. Tómame como uno de tus jornaleros. Entonces vemos varias cosas. Vemos uno, la actitud de que él
tenía temor de volver porque sabía que no era digno, pero renunció a ese temor para ir y pedir volver a la casa, aunque sea como jornalero, preguntar acerca de lo que dice en este Salmo 2, ¿verdad? De indagar o inquirir. Y luego también que llegó con una actitud de súplica, ¿verdad? Y de ruego. Por eso en Filipenses, cuando nosotros vemos que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia, dice, miren, no se afanen por nada, dice. Por nada estéis afanosos, dice el apóstol Pablo. Y lo hemos dicho, ¿verdad? Que el apóstol Pablo estaba preso en ese momento cuando él está escribiendo esa carta. Pero le dice, miren, no estén afanados por nada. Antes bien, dice, o sea, antes de estarse preocupando y afanando y de que qué vamos a hacer y que ahora este pago y de que la comida, antes de todo eso, dice, presenten vuestras peticiones delante de Dios, dice, con toda oración, con ruego y con súplica. Miren qué interesante, porque entonces nos habla de que no se trata como lo que hemos escuchado en algunas ocasiones, usted es hijo de Dios, entre y exija, porque usted es hijo, sino que se trata de decir con oración, con ruego, dice, y con súplica. Yo me pongo a pensar, nosotros como padres terrenales, ¿verdad? Viene un hijo y así todo exigente, ¿verdad? Mira, me gustó ese microondas, me lo voy a llevar. Así de forma abusiva, tal vez aún por mucho amor y mucho cariño que haya. Uno dice, a ver, momentito, a ver, primero se saluda, como dicen, después vamos hablando y explicando y después quizá lleguemos a un acuerdo, ¿verdad? Entonces, quiero que me acompañen ahora a Génesis 32:29. Y aquí encontramos otro pasaje muy interesante, porque es la historia cuando Jacob se queda solo, dice. Él les dice al campamento, a todos los que iban con él regresando a su tierra, le dicen, adelántense ustedes, ahorita los alcanzo. Estoy parafraseando. Y dice la Biblia que él se quedó solo. Y eso también nos enseña que muchas veces Dios nos puede dejar solos para tratar con nuestra vida, ¿verdad? A veces hay momentos de soledad donde podemos estar rodeados de personas. Y no sé si en alguna ocasión les ha pasado, quizá alguien de los que nos ven a través de internet, está uno rodeado de gente y se siente solo y no encuentra a alguien con quien abrir su corazón ni con quien desahogarse muchas veces de las penas. Pero en esos momentos son en los cuales Dios empieza a obrar en nuestra vida, ¿verdad? Y a tratar. Porque en otro pasaje dice, la llevaré al desierto, dice. Es decir, a un lugar desolado, a un lugar solo. Y ahí hablaré a su corazón, dice. Entonces, a veces, en medio de la bulla que hay en el mundo, en el día a día, no logramos escuchar al Señor. Y Él nos tiene que llevar a esos momentos, ¿verdad? De silencios y de soledad para hablarnos. Y eso le pasa a Jacob en este pasaje, Génesis 32 y versículo 29. Pero después de que dice que Jacob, verso 28, si quieren, dice, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Dice que él estuvo toda la noche luchando con el ángel. Eso nos habla también de perseverancia, ¿verdad? Porque a veces nosotros, decía un pastor, estamos muchas veces orando, ¿verdad? Y cómo me gustaba esa prédica, porque él decía, a veces estamos aquí orando, ¿verdad? Señor, y te pido, por favor. Y decimos, ay, ya pasó mucho tiempo. Y Dios no responde, bueno, mejor me voy. Y en eso Dios, aquí, ¿quién era el que estaba pidiendo? Ya no está. Y así nos puede pasar, ¿verdad? Pero dice que Jacob perseveró porque pasó toda la noche peleando con el ángel. Pero llega el verso 29 y entonces le dice, entonces Jacob, y vuelve a usar esta palabra que mirábamos, inquirió, dice, o indagó.
Entonces Jacob indagó al ángel y dijo, declárame ahora tu nombre. Miren qué interesante. Dijo, bueno, me acabas de decir que acabo de pelear de que he vencido a Dios. Entonces, ¿tú quién eres? Quizá yo pensando que es solamente un ángel, pero quizás sea algo más que un ángel, ¿verdad? Hemos oído de eso, que en Malaquías me parece que es donde dice, hablando de Jesús, que dice, y tú, Belén de Efrata, aunque eres la más pequeña, de ti me nacerá el Salvador. Y está hablando de Jesús, pero menciona y dice, y sus salidas, dice, son desde la eternidad. Entonces nosotros vemos en el Antiguo Testamento que la Biblia traduce, dice, y el ángel de Jehová se le apareció. Pero cuando usa esa expresión, el ángel de Jehová, deja ver en contexto, como lo que dice Malaquías, y sus salidas son desde la eternidad, como que fueran eh, apariciones de Jesús en el Antiguo Testamento. Porque cuando se aparece a Josué, que Josué se va aparte a orar y a pedir la estrategia para poder tomar la tierra prometida, se le aparece un guerrero con una espada. Y entonces Josué se asusta y le dice, ¿tú quién eres? ¿Eres de los nuestros o eres del enemigo? Bien valiente Josué, ¿verdad? Ya había tomado fuerza. Después de que el Señor le está diciendo repetidamente, esfuérzate, sé valiente. Le repite varias veces en el capítulo 1 y también a finales de Deuteronomio le repite lo mismo. Ahora está valiente y le dice, ¿tú quién eres? Y entonces le dice, yo soy el general de los ejércitos del Señor, algo así, que he venido, y le da la estrategia, pero él se postra. Y entonces, y podemos seguir viendo otros ejemplos. Cuando se le aparece también a, a Gedeón, ¿verdad? Que dice, varón esforzado y valiente, el Señor es contigo. Si el Señor es por nosotros, si el Señor es con nosotros, ¿por qué nos han acontecido estas cosas? Y él le dice, ve con esa tu fuerza. Pero viene y recibe una ofrenda de parte de Gedeón, porque le dice, mira, déjame que te prepare alimento. Y así podemos seguir mencionando otros casos, pero lo interesante acá es que dice que Jacob le preguntó, indagó, inquirió, y entonces dice inmediatamente, y el varón le respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí, dice. Él arrebató una bendición a través de indagar, a través de hacer preguntas, ¿verdad? Y entonces yo me gustó bastante esto y me preguntaba y pensaba en los reporteros, ¿verdad? Porque si ustedes ven, a veces los reporteros hacen unas preguntas bien impertinentes, ¿verdad? Y la mayoría, con todo el respeto de los reporteros, pero no, tal vez no digamos la mayoría, sino muchos de ellos hasta caen mal muchas veces, porque son impertinentes y preguntan cosas, pero en esa técnica que ellos usan, logran sacar, porque la gente no está prevenida, no está preparada para esas preguntas y terminan respondiendo y terminan obteniendo la información que ellos necesitaban para sus reportajes o lo que fuera. Y entonces yo miraba en Génesis 43:7. Miren qué interesante. Génesis 43:7. Y ellos respondieron, aquel varón nos preguntó expresamente o nos inquirió, nos indagó, preguntó por algo, dice, preguntó por nosotros, por nuestra familia, diciendo, ¿vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Y le declaramos, dice, conforme a estas palabras, dice. ¿Acaso podíamos saber que él nos diría, haced venir a vuestro hermano? Dice. Ahora, miren qué interesante porque acá nuevamente eh, habla el Señor y muestra el ejemplo
de Jacob, ¿verdad? De José, que él había sido vendido por sus hermanos y lo estuvimos estudiando también. Pero ahora él pregunta, miren, ¿y su padre vive? ¿Tienen otro hermano? Empieza a indagar, a inquirir, y vienen ellos y dan la respuesta. Entonces, él preguntando, obtuvo respuesta acerca de lo que él quería. Pero entonces es en la traducción que nosotros tenemos, muchas veces dice pide, pero en realidad es como preguntar acerca de, inquirir. Y yo miraba, por ejemplo, en Primera de Corintios 13, no es 13 creo, sino 12, cuando está hablando acerca de los dones, el apóstol Pablo, y dice, desead los mejores dones, dice. Entonces quiere decir que cuando hay un interés de parte nuestra, por qué Dios dice, deseen los mejores dones? Sobre todo que profeticéis. Porque si uno anhela los dones, tiene más posibilidad de que Dios venga y lo dé. Como hemos escuchado el testimonio del pastor Cash, ¿verdad? Por ejemplo, cuando él habla acerca de la unción del Espíritu Santo. Él anhelaba la unción del Espíritu Santo, lo buscaba. Dice que él preguntaba, entonces Dios ve el hambre. Cuando dice preguntar, indagar acerca de, ve el hambre, ve la sed que hay acerca de lo que se quiere. Y muchas veces me impresiona, por ejemplo, la vida de Ruth, porque va Noemí con Orfa, ¿verdad? Y Ruth. Y les dicen, miren hijas, ¿para qué se van a ir conmigo a mi tierra? Ya no tengo nada que ofrecerles. Aunque tuviera un hijo a esta edad en lo que él crece, ya ustedes ya va a estar él muy pequeño para ustedes. Y entonces dice que, bueno, dijo, sí, ¿verdad? Tienes razón, adiós. Y se regresó. Pero Ruth no lo hizo. Y eso me impresiona porque muchas veces Dios como que quisiera probar nuestro corazón para ver cuánto queremos realmente lo que queremos, ¿verdad? Muchos dicen, es que yo quisiera ser predicador a las naciones, evangelista en los estadios, y empiezan a expresar, ¿verdad? Y a decir, bueno, vamos a ver qué tanto quiere lo que está pidiendo. Y entonces muchas veces Dios viene, como hizo también con los del camino de Maús, ¿verdad? Perdonen, tengo que seguir mi camino. No, no sigas porque es peligroso y qué te va. Pero él realmente no quería seguir. Él realmente quería quedarse con ellos. Pero muchas veces Dios prueba para ver realmente cuánto queremos lo que anhelamos o lo que le estamos pidiendo. Si es solamente un capricho o si realmente hay una decisión. Luego, miren lo que dice Éxodo 3:21. Aquí me impresiona también porque acá en Éxodo está hablando cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto. Pero miren Génesis 3:21. Y dice, y yo daré a este pueblo gracia, dice, en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá, dice, cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas y despojaréis a Egipto, dice. Pero miren qué tremendo, porque dice que pedirán, dice. Ahora acompáñenme a Éxodo 12:35. Y miren lo que va a decir aquí. En el primero que leímos, Dios les está profetizando, ¿verdad? Lo que va a suceder. Pero en el 35 dice, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandato de Moisés, pidiendo a los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos, y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron
cuánto pedían, dice. Así despojaron a los egipcios. Ahora, eso me impresionó porque Dios nos está dando claves, ¿verdad? Nos está dando claves porque estaba hablando, dice, pídeme y te daré las naciones. Y esa es la misma palabra que usa acá, dice, pregunta acerca de. Entonces acá lo que les está diciendo es como dice, miren, pregúntenle a sus vecinos. Mira, vecina, ¿y será que usted tiene alhajas de oro, de plata y de bronce? Sí, tengo. Mire, y usted nos podría dar unas para salir de Egipto. Ah, bueno, les vamos a dar unas. Pero ellos tomaron su bendición a través de preguntar, a través de indagar. Y quiero que me acompañen ahora entonces a Lucas 11:8. Nos vamos a ir ahora al Nuevo Testamento. Y miren lo que dice Lucas 11, versículo 8. Eh, Os digo, dice, que aunque no se levante para dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, dice esta versión, le se levantará y le dará todo lo que necesite, dice. Aquí está hablando Jesús y está contando en los versículos anteriores, verso 5, donde dice que llega, ¿quién de vosotros, dice, que tenga un amigo, va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que poner delante de él? Y él le responde, dice, ya estoy acostado con mis hijos, ya no me puedo levantar a dártelo, dice. Pero dice que aunque no se levante por ser su amigo, se va a levantar por, por la solicitud que está viendo. Y entonces aquí podría decir alguien, bueno, eso es lo que hablábamos al inicio, ¿verdad? Muchas veces puede darnos vergüenza, ¿verdad? Puede dar vergüenza decir, ay, es que me da pena o tengo temor que me rechacen. Pero dice que debemos pedir y entonces pasa al siguiente versículo, el verso 9, y está hablando Jesús y dice, yo os digo, dice, pedid y se os dará, dice, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y habla de 3 cosas, pedir, buscar y llamar, dice. Pero entonces viene nuevamente y yo decía, y yo me quedé pensando, y yo dije, de veras que muchas veces nosotros no tenemos, no porque Dios no quiera darnos, sino porque a veces nosotros no hemos puesto la parte que a nosotros nos corresponde hacer. Porque imagínense que el pueblo de Israel hubiera dicho, ah, bueno, Señor, si tú nos quieres dar las alhajas de Egipto, toca el corazón de ellos y ahí que ellos, que de ellos nazca dárnoslo. No, él tuvo que indagar y ellos tuvieron que quitarse la vergüenza, quitarse la pena, quitarse el temor quizá. Y así como les había instruido Dios, pedir. ¿Se recuerdan a aquella mujer que llegó delante del profeta y le dice, mira, mi esposo era siervo de los profetas y era un hombre de Dios, pero nos dejó endeudados y ahora el acreedor ha venido para pedirme a mis hijos como pago de la deuda? Y entonces, ¿qué hace el profeta? Le dice, ve con tus vecinos y pide, dice. Miren qué lindo. Indaga, dice, solicita, pregunta acerca de. Porque miren la forma de pedir, eso me gustó mucho. Porque no es que llega, mire, yo soy, imagínense que hubiera llegado en esta actitud, ¿verdad? Yo soy esposa de uno que era siervo de Dios. Así que me va sacando todas las botellas que tiene ahí, me las da, por favor. Pero miren, dicen, ve con tus vecinos e indaga acerca de. Y yo me imagino la forma de llegar. Mire, usted tendrá unas botellas. Fíjese que sí tengo unas por ahí. Mire, todavía le sirven. No, esas ahí las tengo abandonadas. ¿Me las podría dar? Sí, con mucho gusto. Miren cómo es el proceso, qué lindo. Pero ella tuvo que dar
su parte. No podía hacer que el mismo Dios que hizo el milagro de multiplicar el aceite, no podía también multiplicar las vasijas. Podía haberlo hecho. O se hubiera podido inventar otra forma de distribución, ¿verdad? Miren, yo voy a estar pasando por los vecindarios, así como la leche antes, ¿verdad? ¿Se recuerdan que antes la leche pasaban con un gran frasco, ¿verdad? Y tenían su bocina especial. Yo me recuerdo un tiempo que estuvimos en Santo Tomás de Castilla, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Pasaba con una chichara, ¿verdad? Trrr, trrr, ya sabíamos que había llegado la leche. Entonces llegaba la leche con un gran recipiente. A ver, aquí está mi jarrilla. Y nos la llenaba con 1 litro de leche. Y Dios pudo haber hecho eso con esta mujer. Le pudo haber multiplicado el aceite y que anduviera ahí a domicilio entregando aceite. Pero le dijo, ve con tus vecinos y pregunta acerca pide vasijas, no pidas pocas, pide muchas, dice. Entonces hay un paso que debemos dar nosotros. Y por eso es que después el Señor agrega aquí en este mismo pasaje, dice, pedid y se os dará, dice. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y por eso hemos oído muchas veces aquel dicho, ¿verdad? Porque es un dicho, dice, a Dios orando y con el mazo dando, dice. Si lo pudiéramos ver en contexto, esto es lo que estamos viendo hoy aquí, ¿verdad? Porque la mujer fue y buscó al profeta para pedir una solución, pero obtuvo una respuesta de Dios, pero su mazo dando fue ir y pedir vasijas a todos sus vecinos. Ahora, acompáñenme a Mateo 18:19. Y miren lo que dice acá. Dice, otra vez os digo, dice, que si 2 de vosotros, dice, se pusieren de acuerdo en algo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, dice, está hablando nuevamente de pedir, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Miren, yo cuántas veces he dicho, a ver, ¿dónde hay otro, por favor? Para que nos resuelvan. ¿Dónde hay otro para poder ponernos de acuerdo y pedirlo? Pero miren, fui a buscar la palabra y la palabra en griego que utiliza acá es la G4856, que es la palabra symphoneo, dice. Y el significado es, dice, ser armonioso, dice. Y eso me gustó mucho. Symphoneo, que dice, el significado de esa palabra, cuando dice, si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo, dice, lo que está diciendo ahí dice, si 2 de vosotros symphoneo, dice, o es decir, son armoniosos, concuerdan en algo, dice, o han estipulado algo. Entonces, dice, cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre. Y entonces esto concuerda también con el Salmo, que dice, mirad cuán bueno, dice, y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en unidad, dice, porque allí, dice, envía el Señor bendición y vida eterna, dice. Yo les he contado alguna vez el testimonio, a mí no se me olvida que el Señor nos permitió ir a discipular a la zona 11 por Miraflores, a la casa de unos hermanos. Y me recuerdo que el pastor cuando nos mandó dijo, bueno, vas a ir a discipular, me dijo, y aquí va a ser la iglesia de la zona 11. Pero cuando llegamos, solo era yo y el anfitrión de la casa, 2 personas, solo nosotros 2. Y compartíamos. A veces entraba la esposa, después empezó a entrar la esposa, a veces no, después algunos hijos. Para no hacérselas larga, después el hermano mandó a poner una pérgola en su jardín y a techar su garage porque ya no cabíamos en la sala. Se llenó el garage, una L que cruzaba así para allá. Dios nos mandó a un hermano de alabanza,
que había estado en la alabanza en otra iglesia. Y llegaba el hermano como que era Juan Carlos Alvarado, con su teclado, su micrófono aquí, una alabanza, pero así, bien buena. Y había crecido. Pero lo que me impresiona de esto es que cuando empezamos, yo les conté el testimonio que muchos años antes, nosotros tuvimos un discipulado en la casa. Y ese año que tuvimos el discipulado en la casa, Dios nos bendijo, ¿verdad, mamita? Pero de una forma, pero tan, sí, en todas las áreas. Pero nosotros no estábamos por lo material, sino que nosotros teníamos el anhelo de saber de la palabra y estudiar de la palabra. Y sin darnos cuenta, nos fuimos rodeando de un montón de cosas. Yo me recuerdo que yo le pedía al Señor un carro, porque había una serie que se llamaba El Auto Fantástico. Pero lo interesante de ese carro era que las luces se abrían así, ¿ve? Y eso era lo novedoso en ese tiempo, en los 80, de ese carro que tenían las luces escondidas y levantaba así como que eran pestañas que abría los ojos. Y entonces yo me levantaba y oraba. Y Señor, y te pido que nos des un Pulsar de Nissan, era un Nissan Pulsar, era el que yo quería. Señor, te pido que nos des un Pulsar de Nissan Turbo color rojo con aros de magnesio polarizado. Y yo le pedía todo con quemacocos, con cola de pato. Yo le pedía con los detalles todos los días. Y oraba en el desayuno y pedía. Oraba en el almuerzo y pedía lo mismo. Oraba en la cena y pedía lo mismo. Y me recuerdo que un día yo iba llegando del colegio y cuando me pasaba dejando el bus del colegio y cuando yo bajo del bus y veo estacionado frente a la casa un Pulsar de Nissan rojo, polarizado, aros de magnesio, quemacocos. Yo dije, ese es nuestro carro, dije yo, porque eso es lo que yo le he estado pidiendo al Señor. Ese es nuestro carro, dije yo. Y cuando entré a la casa y ahí estaba mi papá, dijo, miren, ese es nuestro nuevo carro. Yo brincaba de la felicidad, pero yo les contaba ese testimonio a estos hermanos. Y fue en un tiempo donde el hermano estaba en un momento de, de apretura económica o de limitación económica. El hermano había estado pasando por muchas limitaciones. Yo le decía, mire, le decía yo, usted hoy ha abierto su casa para recibir el arca del pacto, le decía yo, como hizo Obed-Edom, ¿verdad? Obed-Edom abrió su casa para recibir el arca del pacto, para recibir la presencia de Dios, el mensaje de Dios. Y yo estoy seguro, le dije, que Dios va a bendecir su vida, le dije yo, así como nos bendijo a nosotros. Yo le conté el testimonio de lo que Dios había hecho. Porque eso es el Evangelio, ¿verdad? Lo hemos hablado, que dice en Hebreos 11:6, porque es necesario, dice, que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan, dice. No, y yo siempre he dicho eso porque a veces oímos, ay no, ustedes que yo no me acerco mucho a Dios, ahí voy de lejitos, como la mojarra, un día sí, un día no, así medio, porque sí quiero de Dios, pero cuando uno se acerca a Dios le viene prueba. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice, en el mundo tendréis aflicciones, porque nuestro Dios también es, lo hemos dicho tanto, ¿verdad? Es tan sincero, tan transparente, y también nos dice, mira, vas a pasar por el fuego, vas a pasar por las aguas. Ay, no, Señor, eso ya no me gustó, pero yo voy a estar contigo, dice. Nos da la seguridad. Y dice, en el mundo tendréis aflicciones. Ay, qué feo, Señor, pero confiad que yo he vencido al mundo. Entonces, el Evangelio van a haber dificultades, pero el Señor va a estar con nosotros. Pero en sí el Evangelio dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Y miren pues, este hermano empezó con unos negocios de bienes raíces. Pero miren, Dios lo bendijo abundantemente, abundantemente.
Entonces, eso es lo que quiere Dios para nuestras vidas, ¿verdad? Y por eso quiero que me acompañen ahora a Juan 14:12. Hay muchos versículos aún que podemos leer, pero por cuestión del tiempo vamos a resumirlos, solo se los voy a dar, pero quiero que me acompañen a Juan 14:12. Y miren lo que dice, de cierto os digo, dice, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Miren qué promesa es esa. ¿Saben cómo me imagino yo? No sé si a ustedes alguna vez les ha llamado la atención en los circos, algunas acrobacias que hacen algunas personas. Por ejemplo, ¿se acuerdan de aquel globo de la muerte donde se meten unas motos y están ahí y uno dice, ¿cómo no se chocan? O los que están en el trapecio, ¿verdad? Y se dan unas vueltas, brinca y todo el mundo, todo el circo grita, ¿verdad? Y ¡flac! Le agarra las manos y ahí están. Y entonces uno dice, ah, es que, qué pilas decimos, ¿verdad? Coloquialmente, qué pilas esta gente, qué buena es para las acrobacias. Y ahora viene el Señor y está hablando aquí y dice, ustedes han visto todo lo que yo hago. Sí, Señor, paras la tempestad, le dices a la tormenta, detente y paras la tormenta. Le dices al muerto, levántate y se levanta. Sanas a los enfermos, liberas a los demonios. Aquel gadareno endemoniado, le preguntas todavía el nombre y le dice, me llamo Legión, qué feo, ¿verdad? Y echas fuera a los demonios. Y uno se queda asombrado como en el circo, ¿verdad? Ver todo lo que Dios hace, lo que Jesús hizo. Y después Jesús viene y dice, pues mayores cosas, dice, harán ustedes en mi nombre, dice. Y sí, y luego dice en el verso 13, y todo, dice, lo que pidieres al Padre en mi nombre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre, dice, sea glorificado en el Hijo, dice. Ahora, a mí me impresionó porque yo fui a buscar esa palabra todo, pero esa palabra todo no incluye cualquier cosa. Porque alguien podría decir, ah, bueno, entonces ahorita pido un yate, una mansión, pido, y empezamos a pedir un montón de cosas que entonces ya no lo vamos a recibir. Y no sé por qué olvidé anotar acá el significado de esa palabra, pero tiene otro significado más amplio cuando dice todo, pero habla nuevamente de pedir al Padre. Dice, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y ahora quiero que miremos Juan 15:7. Y miren lo que dice Juan 15:7. Y dice, si vuestras palabras, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, vuelve a mencionar nuevamente, dice, pedid todo lo que queréis, dice, y, y os será hecho. Y fíjense que la palabra que utiliza ahí cuando dice todo, es que dice que tiene un significado tan amplio que no puede especificarse a algo en específico, pero que está relacionado con lo que nosotros queremos, como con lo que nosotros anhelamos. Y eso concuerda con el Salmo 37, me parece que es, cuando dice, deleítate en el Señor, dice, y Él concederá, dice. Y vuelve otra vez, las peticiones, o sea, hay un pedir de vuestro corazón, dice. Es decir, vuestros anhelos, lo que ustedes anhelan. Yo no sé si a ustedes les ha pasado. Y a veces Dios nos sorprende en cosas tan sencillas y tan grandes, pero, por ejemplo, Miriam tiene un testimonio bien tremendo. Ella cuenta en una oportunidad que mi mamá tenía un negocio allá en Shela, enfrente de McDonald's. Y, y, y mi esposa lo atendía. Y un día estaba ella sentada, porque tenía un escritorio ahí donde se sentaba,
y cabal enfrente tenía McDonald's, ¿verdad? Y habían sacado en promoción unos helados. Y ella no tenía para comprar su helado. Un helado, algo tan sencillo, ¿verdad? Pero es un gusto, es un deseo, un anhelo del corazón. Y ella decía, cómo quisiera un helado y no tenía para comprarlo. Y en eso llega un señor, dice, porque también se alquilaba teléfono en el local. En aquellos tiempos, ¿verdad? Cuando se alquilaba teléfono, que no habían tantos celulares. Y llega un señor de esos comerciantes agricultores de ahí cerca. Y entonces dice, mire, quiero hacer una llamada. Y ella le ayudó para hacer la llamada. Y cuando le va a pagar, saca el rollo de billetes así en efectivo. Dice, como así manejan ellos, ¿verdad? Y le pagó y después agarra un billete y le dice, mire, para un su helado, porque le había ayudado. Y entonces esas son las cosas tan lindas de Dios, que a veces quizás, como dice ese salmo, ¿verdad? Deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de vuestro corazón, porque viene Dios y en detalles así, en gustos, que a veces solo nosotros sabemos y Él nos lo concede. Y podríamos seguir contando testimonios, yo podría seguir acá, pero miren, tenemos que ir finalizando ya el día de hoy. Y hay otro pasaje también que me gusta mucho, que también está en Juan, que dice, pedid, dice, y recibiréis. ¿Pero para qué? Para que vuestro gozo, dice, sea cumplido. Entonces, ¿saben cómo veo yo eso? Que muchas veces puede venir tristeza a nuestro corazón, ¿verdad? Y como decíamos, a veces hay batallas, a veces hay luchas, a veces hay aflicciones, a veces hay problemas. Pero el Señor dice, mira, yo quiero, o sea, van a haber esas dificultades en el mundo, pero yo he vencido al mundo y yo les quiero dar la victoria sobre el mundo. Entonces yo quiero que ustedes estén gozosos, porque dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y entonces yo me imagino como un padre con un hijo, ¿verdad? Y ayer hablábamos con mi mamá y comentábamos y decía, es que a veces a uno le duele más cuando es a un hijo que a uno, ¿verdad? Porque a uno se aguanta. Uno dice, es que se burlaron de mí, me humillaron, me trataron mal y pues bueno, yo aquí aguanto. Pero que si no se lo vayan a hacer a un hijo, que uno dice, no, con mis hijos sí no se metan porque ahí sí se siente muchas veces más, ¿verdad? O se siente peor que cuando le hacen a uno. Y cabal me acordaba en una oportunidad que en el colegio, me acuerdo, no me acuerdo bien qué fue lo que pasó con una de mis hijas. Y los dos con mi esposa estábamos enojados. Dijimos, vamos a ir a hablar al colegio. Y entonces viene Dios y dice que si nosotros, dice, siendo malos, dice, y les voy a dar solo los versículos, que ya no los vamos a leer por cuestión de tiempo, pero es Mateo 7:11 y Lucas 11:12 me parece que dice que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. También hemos oído, ¿verdad? Que dice que un padre se quita el pan de la boca por darle a sus hijos, ¿verdad? Yo me recuerdo cuando mi hija más grande iba a empezar a estudiar. Yo estaba estudiando todavía en la universidad, pero en ese momento que iba a empezar a estudiar, era o estudia ella o estudio yo, porque no me alcanzaba para pagar los dos. Y entonces yo dije, bueno, yo ya tuve mi oportunidad, dije yo, y realmente yo me he atrasado por no aprovechar mi oportunidad. Ahora es la oportunidad de ella. Y entonces me quité yo el pan de la boca, por así decirlo. Dejé de estudiar yo para que ella empezara a estudiar. Después el Señor tan lindo nos bendijo y permitió que los dos estudiáramos, ya todos estudiáramos. Pero entonces ahora Dios viene y dice que Él, dice en el versículo de Lucas, si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre dará buenas cosas
Dará el Espíritu Santo, dice Lucas. Y en Mateo dice, dará buenas cosas. Entonces Dios está dispuesto a darnos en la medida que nosotros le pidamos. Y quiero terminar con esto, porque a veces podemos oír, sí, yo ya he oído eso, que pedid y se os dará, que buscad hallaréis, pero yo le he pedido y Dios no me ha dado, entonces yo por eso ya no creo y me he alejado del Señor y ahora mejor estoy viendo si quizá otro personaje que el Señor lo reprenda, tal vez Él me da, porque así como le ofreció a Jesús, ¿verdad? Todo esto te daré si postrado me adorares. Él sabía que Él podía dar, y eso lo hemos hablado, ¿verdad? Él también tiene potestad de dar, pero después la cobra mal, ¿verdad? Pero entonces viene el Señor y dice, bueno, y entonces, ¿por qué no recibimos? ¿Verdad? ¿Por qué si hemos estado pidiendo, por qué no recibimos? Quiero que me acompañen a Santiago 1:6 y miren qué interesante lo que dice aquí la palabra. Y con eso vamos a ir terminando el día de hoy. Porque dice Santiago 1:6, dice que si alguno, dice el 5, si alguno tiene falta de sabiduría, que le pida a Dios. Dice. Nuevamente vuelve a hablar de pedir, ¿verdad? Imagínense, no es saqueo de que Dios sabe que yo necesito la sabiduría. Si Él quiere, me la dará. Y si no, pues no me la dará. No, dice, pídala. Tiene que haber un accionar de parte nuestra. Tiene que haber ese anhelar. Pero en el verso 6 dice, pero pida con fe, dice. La fe es la certeza de lo que se espera, dice. La convicción de lo que no se ve. Con mi mamá estamos esperando, ¿verdad, mamita? Hemos estado ahí. Y yo le digo, y decimos, estamos esperando. Y hemos visto respuestas, ¿verdad? En otras peticiones que hemos hecho, ¿verdad? Hemos ido viendo las respuestas. Entonces decimos, estamos esperando y confiando. Y entonces dice, no dudando nada, dice. Porque el que duda es semejante a la onda del mar o a las olas del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor, porque el hombre de doble ánimo, dice, es inconstante, dice, en todos sus caminos. Pero ahora quiero que miremos luego aquí mismo en Santiago. Permítanme que Santiago, permítanme que anoté lo que dice, pero se me olvidó anotar el versículo. Dice, ¿Qué dice? gracias, que pedís y no recibís, dice. Sí, aquí está, perdonen. Es Santiago 4:3. Y miren lo que va a decir acá más adelante en Santiago 4:3. Leamos desde el 2, dice, codiciáis, dice, y no tenéis, dice. 4:3. Sí, desde el 2, dice, codiciáis y no tenéis, dice, matáis y ardéis de envidia, dice, y no podéis alcanzar, dice, como aquello, es que yo quisiera este carro, yo quisiera esta casa, yo quisiera esto, yo quisiera aquello, y codiciáis, dice, y matáis y ardéis de envidia, dice, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, dice, ¿por qué? ¿Por qué no tienen lo que desean? Y miren qué interesante, porque dice aquí, porque no pedís, dice, porque no piden. Miren que hoy veíamos que a veces se pide a Dios y a veces Dios nos dice, bueno, yo te voy a hacer el milagro, le tienes que pedir a los hombres. Miren qué interesante eso, porque yo decía a veces, no, a los hombres no, yo a Dios le pido, no me voy a humillar delante de los hombres. Y a veces Dios viene y dice, no, le tienes que pedir a los hombres. Y luego dice, no tenés porque no pedís. Y luego pedís
y no recibís porque pedís mal, dice. Ah, bueno, Señor, y entonces, ¿en qué pedí mal? Y dice, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, dice. Y la palabra que utiliza ahí, dice, es para gastar en vuestros placeres de cualquiera de vuestros sentidos, dice. Ese es el significado. Y entonces, eso nos habla, que dice muchas veces pedimos, es que yo le voy a pedir al Señor, por ejemplo, para satisfacer mi estómago. Eso es satisfacer un gusto, ¿verdad? Un placer del sentido del gusto o del sentido del oído, de la vista, de cualquier sentido, ¿verdad? Y entonces dice para gastar en vuestros placeres. Y después se expresa y dice, oh almas adúlteras, dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Por eso es de que muchas veces decía, no me recuerdo, no me recuerdo qué pastor era el que decía esto, pero decía que muchas veces nos enojamos con Dios, ¿verdad? Es que yo he orado, he pedido y Él no me ha respondido, pero no hemos pedido de la forma correcta o no hemos tenido la llave para activar. Pero entonces hoy el Señor nos ha hablado, ¿verdad? Y quiero pedirles que inclinen su rostro. Hemos finalizado ya el día de hoy y vamos a hacer una oración final, pero yo creo que el Señor nos está hablando porque Él quiere darnos. Y como dice, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido, dice. Me gusta mucho ese pasaje donde habla y dice, todo monte bájese, dice. Es decir, todo el que es creído, hinchado y abusivo, póngase al nivel que le corresponde. Pero dice, y todo valle, súbase, dice. Y a veces cuando nosotros estamos en el valle o estamos en ese momento de necesidad, de dificultad o de anhelar algo en Dios que no hemos recibido, viene Dios y dice, yo quiero que todo valle sea levantado. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Dice, papito, te damos gracias, Señor, esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia, Señor, hoy en este lugar. Gracias porque tú te has hecho presente, Señor, en medio de nosotros y en un nuevo sentir, en un nuevo mover de tu Espíritu Santo, Señor, nos has traído tu palabra. Bendice, Señor, cada vida, que podamos pedir, que podamos accionar para que nuestro gozo sea cumplido. Tú quieres ver gozo, Señor, dentro de nuestras vidas. Quieres ver cumplimiento, Señor, de promesas. Y hoy nos llama, Señor, a pedir a ti, a pedir a otros guiados por tu Espíritu, Señor amado. Accionar, echar mano, arrebatar. Como dice tu palabra, solo los valientes arrebatan el reino de los cielos, Señor amado. Bendice a los que nos ven a través de internet. Bendice a nuestro hermano Maximiliano, Señor, Max, como le decimos de aprecio, Padre, ahí donde se encuentra a su familia, a sus hijos, a los que no pudieron estar el día de hoy, Señor. Bendice a cada uno, Padre. Inquieta sus corazones para poder, Señor, buscar de ti, Señor, estar aquí. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, papito, una vez más por tu palabra. Gracias por tu palabra que pueda llevar mucho fruto en nosotros y que podamos ponerla por obra, accionarla y empezar a recibir esas cosas que van a cumplir, Señor, ese gozo tuyo en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Cada petición, Señor, de las que han estado en nuestro corazón, la vida de hermana Rosita, de Mirnita, de mi mamá, de cada uno por nombre, Señor. Cada persona, Señor, cada familia aquí representada, que empiecen a ver respuestas de esas peticiones, papito. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, papito. Amén, Señor.
y amén. Sí. Y la Santa Cena.